Bueno, siguiendo un poco con el programa, con los puntos que venimos viendo en el eje temático 2, después de ver la democracia representativa y republicana, ver la forma semidirecta de participación popular, viene el punto que se refiere al sufragio, a los sistemas electorales y a los partidos políticos. Bueno, esto un poco se relaciona a estos puntos que estamos viendo, que vamos a ver en realidad el tema del sufragio, el tema del sistema electoral y el tema de los partidos políticos, se vincula con lo que vimos al principio del punto de este programa, con el sistema representativo que se establece como forma de gobierno en nuestra Constitución Nacional. ¿Por qué, digamos, decimos que se relaciona? Bueno, hay una especie de interrelación, vinculación. ¿Por qué? Porque el sistema representativo necesita de determinadas herramientas y determinadas instituciones para poder hacerse efectivo. Estas herramientas, estas instituciones, digamos, son, en primer lugar, obviamente, el sufragio. Otra herramienta que tiene es el sistema electoral, por medio del cual ese sufragio va a posibilitar llevar a cabo una elección en nuestro país. Y el otro jugador importante, o el otro elemento importante que tiene nuestro sistema, digamos, representativo para poder funcionar en cuanto tal, son los partidos políticos. Bueno, esto está vinculado, se vincula entonces todo este sistema de representación, sufragio, sistema electoral, partidos políticos, está vinculado a lo que se denomina derechos políticos, ¿no? Bueno, porque hace, digamos, al núcleo a partir del cual, digamos, se va a poder ejercer. Y entonces vemos que se va a poder ejercer y se va a poder llevar adelante, digamos, este sistema representativo. Y es acá donde juega, digamos, donde se juega de alguna forma en dos planos. Por un lado, se juega, digamos, lo que hace a los derechos que tiene la persona de elegir, de ser elegido, y en eso entra de alguna manera a tallar, digamos, lo que veníamos diciendo recién relativo a los derechos políticos. Pero después también, y eso está más vinculado a la parte dogmática de nuestra Constitución, cuando hablamos de los derechos, cuando hablamos de derechos y de garantías. Pero también tiene un juego en la parte orgánica en cuanto a las funciones del poder. Cómo de alguna manera, cómo este sistema de sufragios, el sistema electoral, cómo los partidos políticos, a través de los derechos políticos, hacen y dan efectividad, digamos, al sistema representativo. No sé si soy claro en esto que estoy queriendo decir, pero bueno, cualquier cosa de última me preguntan online y vamos tratando de aclarar el concepto. Pero lo que quiero, digamos, que le quede claro es que el sistema representativo de alguna manera necesita, digamos, de elementos e instituciones como son el sufragio, el sistema electoral y los partidos políticos para poder funcionar. Y esto se canaliza a través de los derechos políticos, que son los que vimos en la primera parte, digamos, de la Constitución, en la parte dogmática. Para tener un poquito más claro el concepto, digamos, que es necesario tener presente antes de entrar en profundidad en los otros puntos que están en el programa, el concepto de derechos políticos lo podemos tomar de una manera bastante clara, digamos, en el artículo era 23, si no me equivoco. A ver. 23. Del Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica. En dicho artículo dice, artículo 23, derechos políticos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A.
de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantiza la libre expresión de la voluntad de los electores, y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. En el segundo apartado dice: la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Bueno, entonces acá en este artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica tenemos entonces una aproximación, digamos, al contenido de los derechos políticos. Bueno, también en términos bastante similares trata el tema del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, entonces se puede decir, siguiendo un poco acá, esto lo habla un poco el profesor Villarcampo, que dice que teniendo en cuenta todo este panorama que venimos hablando recién, de que si él habla de que si el poder del Estado es total, porque es de todos y para todos, entonces, digamos, surge la necesidad de la participación de toda la sociedad. ¿Y cómo participa toda la sociedad en ese Estado que de alguna manera lo influye sobre todos? Bueno, esa participación que va a tener, digamos, la sociedad en ese poder se va a dar a través del sufragio, que se concreta, entonces a través del sufragio es como se concreta la participación. Este sufragio tiene dos fases o dos caras. Una cara o una faz activa que establece quiénes son las personas que van a poder votar, y una faz pasiva que hace referencia a quiénes son las personas que van a poder ser votadas o quiénes van a ser poder electas. Entonces, cuando el sufragio se lleva a cabo a las formas establecidas en la Constitución y en las leyes que las reglamantes, tenemos entonces que la persona que ejerce el gobierno, que ejerce una función pública, tiene lo que se denomina la legitimidad de origen, que es ese concepto que ya habíamos visto en su momento en Derecho Constitucional 1.